La semana pasada comenzamos con el tema y yo le he llamado matadores de gigantes, ¿sí? Porque creo que ese es un llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas precisamente porque Jesús hizo la obra, porque Él derrotó, dice la palabra, al último, al postrer, al más peligroso de los enemigos, que es la muerte. También lo derrotó, y eso nos ubica a nosotros como personas que nos tomamos de su palabra, nos tomamos de su presencia, y ahora vamos ejerciendo la autoridad que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Pero uno de los gigantes que debe de caer es el gigante del temor, y yo quiero hablarte de eso en esta hora. Así que yo te pido que abras tu corazón, ¿sí?, tu entendimiento, para que puedas recibir la palabra el día de hoy. Muy bien, el temor es un gigante que tiene como objetivo nublar a Jesús de nuestra vista. Ese es el objetivo de ese gigante. Su modus operandi es haciendo que las circunstancias se sientan, se vean, se perciban mayores al poder de nuestro Dios, y se teme porque se pierde de vista a Cristo Jesús. Por eso es que podemos llegar a temer. Los mensajes de autoayuda, ahorita yo compartía esto, los mensajes de autoayuda se centran en el esfuerzo humano y como un poder que si está suficientemente motivado puede lograr cualquier cosa. Sin embargo, el mensaje del Evangelio, en lo que nosotros hemos creído, nos hace entender que nosotros realmente estamos perdidos eternamente, y esa es la verdadera raíz del temor. Esa es la verdadera raíz del temor. Y es únicamente a través de Jesús, de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nosotros podemos ser verdaderamente liberados de ese espíritu del temor. Ahora, eso puede ser algo instantáneo o puede ser un proceso. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero quiero empezar leyendo esta escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 14, a mediación del versículo, dice: y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y tú tienes que entender que nosotros nacimos como esclavos a un temor, al temor a morir. A eso nacimos esclavos. El ser humano nació con esa esclavitud heredada, con un temor a la muerte. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestra perspectiva a través de Cristo Jesús de la vida y de la muerte cambian. Por ejemplo, Pablo dice en Hechos, dice: en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Una perspectiva totalmente diferente de la vida. En Filipenses dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nos pone el conocer a Cristo en una perspectiva distinta para abordar la vida y la muerte. Pero el que no entiende eso, de hecho la cultura, de hecho el día de hoy, ¿verdad?, es cuando muchos allá afuera celebran el Halloween. La cultura, la gente que no entiende, ¿qué hace para abordar el temor a la muerte? Piensa que conviviendo a través de temas como el Halloween, como el Día de Muertos, como el culto a la Santa Muerte, es como nosotros vamos a poder mitigar ese temor que está muy intrínseco en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ser, cuando en realidad la única manera como nosotros podemos abordarlo es por medio del Señor Jesús. Pero ahí radica, o de ahí proviene ese temor muy profundo que a veces logramos sentir, sí, a veces logramos percibir. Entonces tenemos que entender que Jesús venció a la muerte, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Dice la palabra, otro pasaje en Corintios, que se la tragó, sorbió la muerte y exhaló victoria. A mí ese pasaje se me hace impresionante, porque la serpiente lo picó, la serpiente antigua, Satanás, lo picó con la muerte, y en lugar de que sucediera algo, se tragó la muerte y exhaló victoria, exhaló resurrección. Y eso está como parte de nuestras vidas, es lo que nosotros vivimos ahora. Entonces Jesús venció a la muerte para librarnos del poder a la muerte, y después del poder a la muerte nos libera del temor
que de ahí proviene y de ahí se desprenden toda la otra serie, las otras cantidades de temores que nosotros vivimos. Ahora, ¿cómo funciona este gigante del temor? Pues haciéndonos pensar algo indeseable que nos va a suceder, algo que no esperamos nos va a pasar y no lo vamos a poder impedir. Sí, es una de las maneras como funciona. A veces el temor es irracional, a veces es racional, pero cualquiera que sea la clase de temor que tú estés atravesando en este día, en esta hora, yo nada más quiero decirte que Jesús ya lo venció. Dicen por ahí que en la Biblia 366 veces dice la frase o el juego de palabras de no temer. Algunas veces dice ten ánimo, no temas, estoy contigo, pero referencias al temor supuestamente dice que 366 veces, y hay quienes han dicho que una para cada un día del año, incluido el año bisiesto, ¿verdad? Yo no sé realmente, nunca me he puesto a contarlas, pero eso es lo que dicen por ahí. Sin embargo, es necesario preguntarnos por qué en la Biblia tan ocasionalmente sí habla diciendo no temas, confía, pon los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros, al ser personas que dependemos de nuestros sentidos para movernos a lo largo de esta vida, nuestros sentidos a veces tienen una falta de percepción correcta en las cosas de Dios, y hace que las cosas naturales, las cosas que se ven aquí, se sientan demasiado grandes como para que se exalten por encima del poder de nuestro Dios, lo cual no es así. Por eso la palabra siempre nos anima a que en fe nosotros vayamos a Él. A veces el temor se manifiesta como un terror, te sientes apoderado de ese terror, algo que no puedes con ello, como quien dice a mí los perros me aterran, o a mí las serpientes, o a mí las cucarachas, ¿verdad? Hay quienes tienen un terror y se apodera, y cuando sale el ratón, yo he visto hombres fornidos, capaces, que sale un ratoncito y brincan como niñas, ¿verdad? Así arriba de una sillita, y eso no es echándole a nadie. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, andábamos en un viaje, estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, me parece, por ahí andábamos, y estábamos en un evento de jóvenes, y un amigo mío estaba compartiendo y echándole ganas, y justo en el detalle donde él está contando un testimonio, cuando andábamos una vez allá en Michoacán con los purépechas, y estaba diciendo, y me tocó evangelizar a un purépecha grande, alto, una nariz inmensa, unas manos grandototas, unos dedos gruesos. Cuando de repente están los jóvenes ahí sentados y empiezan a brincar uno, así, y de repente se había metido una iguana, y venía la iguana, pero él la vio como un dragón, yo creo, y de estar contando eso, se sube a la silla y empieza a gritar, Eso pasó, ¿sí? Ojalá mi amigo escuche esta predicación, ¿verdad? ¿Para qué? Porque dice varias de mí él. Si no, pásenle el link ahí. Pero así, a veces así son, y a veces sentimos terrores, cosas que nos aterran. Hay otras ocasiones donde son más sutiles, más escondidos. Se manifiesta en una ansiedad, en un estrés tremendo, en una preocupación, en este tipo de cosas que rayan en días deprimidos. Pero muy en el profundo de nuestro corazón, muchas veces es ese espíritu de temor que está tratando de apresar nuestras vidas. Ya sea que el temor sea irreal por algo que tú te has imaginado, hayas creado todo un escenario en tu mente y en tu corazón, o sea real, el espíritu de temor tiene como objetivo remover en tu vida ese sentido de confianza y bienestar que debe de haber en la persona de Jesús, que hace muchas veces te roba el sueño, te roba el descanso, y su principal objetivo, y aquí escúchame bien, es robar la alabanza a Dios de tus labios. Porque cuando lo logra, entonces se va totalmente a apoderar de ti y vas a estar viviendo cosas muy complicadas. Te hace pensar que vas a vivir toda tu vida sometido a ese gigante,
Pero tú tienes que entender que ese gigante ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, estaba acabado, y tenemos que levantarnos en una nueva mente, en la mente de Cristo, para abordar esta realidad. Ahora, lo opuesto al temor no es ser audaz y valiente, aunque creo que ese es un fruto de algo que va primero a eso. Lo opuesto al temor es la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo opuesto al temor, y eso muchas veces te hace ser audaz, valiente, arrojado en cosas que te ponen delante de ti. La fe dice esto. Nuestra fe debe hablar, debe cantar, debe decir esto a través de nuestras vidas: tengo confianza de que Dios es más grande que este gigante. Esa es la realidad nuestra. Ahora, hay tres ambientes, antes de darte algunos consejos aquí, hay tres ambientes que incuban el temor en nuestras vidas. El primer ambiente es haber crecido en una casa, en un entorno, en un hogar donde hay mucho temor y preocupación. A lo mejor tu mamá es la campeona de la preocupación, ¿sí? O tu papá es el campeón del temor. No hagas esto, y creces desde chiquito en lugar, y no estamos hablando de hablar a nuestros hijos palabras que los van a hacer insensatos a lo largo de la vida, pero tampoco se trata de poner sobre ellos armaduras en su mente. Y aún es como los papás de aquí de México que se van a vivir a Canadá, por ejemplo. Tenemos familiares en Canadá, y dicen: los primeros días salían los niños así en la nieve que parecían el monito de Michelin, ¿verdad? No se vayan a enfermar. Y yo me acuerdo de eso. El familiar que tenemos allá nos decía que la maestra les dijo: póngale su camisita, su suéter, una chaqueta y nada más. Y uno dice: pero es que no, porque se van a enfermar. Y a veces así funciona. Queremos blindar que mi hijo estudie esto, que mi hijo, pero que ni se le ocurra ser misionero. No vaya a ser que lo maten por allá, ¿verdad? Y a veces hay temores infundados de cosas que están por ahí, pero que en realidad provienen de un ambiente de casa, de preocupación, de ese tipo de cultura interna, personal, familiar. Otro ambiente que incuba el temor es ocultar pecados. Ese es otro ambiente. ¿Por qué? Porque hay un sentido de vergüenza, un sentido de que si lo digo no me van a querer. Esas son mentiras del diablo, ¿verdad? Son cosas terribles que están ahí. Lo voy a perder todo, voy a perder esto, voy a perder aquello. Y ahí son esconder hábitos, vicios, pecados incuban en nosotros un ambiente de temor. Se le da importancia a eso que en lo oculto estamos haciendo, pero en realidad lo que sucede es que va a promover en nosotros una vida de temor. Por eso la importancia en la palabra de Dios también de vivir como libros abiertos, de no andarnos creyendo o hacer creer a otros como si fuéramos los campeones espirituales. Nunca fallamos, provengo de tal iglesia. Amado, a final de cuentas todos somos seres humanos, pero eso muchas veces, ese ocultar pecados, va a incubar en nosotros un ambiente de temor. Y por último, cuando el afán de controlar se desmorona, nos ubica también en un ambiente de temor. A lo mejor tu mamá o tu papá no eran los campeones de la preocupación, pero sí del control. Y hay quienes, en querer controlar todo, circunstancias, conversaciones, la vida de las demás personas, las actitudes de las demás personas, cuando se dan cuenta que todo eso se desmorona y que no controlamos ni siquiera los días que vamos a vivir, entonces entra un temor que, si no está ubicada la persona en Jesús, eso puede ser algo que te mete en un estrés, en una preocupación, en un ambiente ahí donde vas a estar tú de alguna forma en temor. Ahora, me voy a remontar al pasaje que tomamos como ancla la semana pasada para hablar de esto, para hablar algunas características que tenía Goliat, que lo ubican como este gigante que muchas veces viene y trata de atemorizarnos. Primero de Samuel 17:4, y leo de la NTV, dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura.
Y la palabra que yo quiero resaltar aquí es la palabra campeón. La palabra campeón significa que Goliat tenía antecedentes. Era campeón porque tenía un cinturón, ¿verdad? Que lo había declarado como campeón. Era una persona que por muchos había vencido a otros, por eso lo ponía como campeón. O sea, tenía un historial, y eso es significativo. Porque muchos de nosotros tenemos todo un historial con nuestros gigantes. Los gigantes no aparecen de pronto una mañana. Como habíamos dicho la semana pasada, es algo que nosotros le estamos dando de comer, y esa pequeña mascota que está en nuestras vidas va creciendo hasta que se convierte en un gigante que se apodera de nosotros. ¿Qué hacen los gigantes? Así como Goliat nos acosa para que comiences el día desmoralizado y humillado y termines tu día desmoralizado y humillado. La Biblia nos dice que Goliat salía en las mañanas y en las tardes. Comenzaba el día burlándose y terminaba el día de la misma manera. Fíjate, más adelante, mismo pasaje, versículo 10 dice que Goliat se levantaba y decía: hoy desafío a los ejércitos de Israel. Pero ese hoy es quizá si fueron 40 días que estaba desafiando, era la 80ª vez, si existe esa palabra, que se levantaba y decía desde el día 1: hoy los desafío, y en la tarde: hoy los desafío. A la mañana el día 2: hoy los desafío, y en la tarde: hoy los desafío. Así son los gigantes, incansables, te desafían constantemente hasta que nublan de tu mirar el poder de tu Dios, el poder de Cristo en tu vida. Él llevaba así, ¿por qué? Porque yo te digo, son incansables en ese sentido. El versículo 11 resume con precisión lo que hacen los gigantes. Aquí lo dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados. La palabra aterrados significa dominados por el temor. Eso significa aterrados, dominados por el temor. Dice: y profundamente perturbados. La palabra perturbado significa que no puedes pensar claramente. Todo lo piensas en vista o en contexto de ese gigante. Ahora, es interesante cómo vemos que en las filas de la iglesia, a lo mismo que en las filas del ejército, de las fuerzas israelíes esos días, de repente hay una fe dualista, una fe bipolar. Yo había dicho esquizofrénica en la primera reunión, pero no, es bipolar. Ya me corrigió mi esposa. ¿Y cómo es esa fe? Es una fe que de repente estamos aquí cantando lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Tuyo es el reino, y lo creemos, tuyo y hay algo ahí. Pero salimos y nos enfrentamos a la vida, y de repente ahí es donde entra la bipolaridad de nuestra fe. Nos sentimos apresados por situaciones que no podemos controlar, cosas que vienen a nuestra mente, cosas que gritan a nuestros oídos, que provienen desde el mismo infierno para destruirnos, para ahuyentarnos, para confundirnos en la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que levantarnos en esta realidad de no adaptarnos a vivir una fe así, sino vivir una fe donde hemos puesto nuestro cimiento en la roca, en Cristo Jesús, todos los días de nuestra vida. Porque nuestros gigantes se podrán burlar de nosotros, pero tú tienes la decisión, tú tienes la autoridad de saber a quién mirar, en dónde poner tus ojos, dónde permitir que tu corazón desemboque sus temores. Y la Biblia te aconseja que sea en Cristo, que sea en el Señor, que sea en la palabra. Ahora, cuando oímos y vemos a Jesús todos los días de nuestra vida, las cosas cambian. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento es tan insistente en decir: pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos dice de muchas maneras: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Quizás mi pasaje favorito para estos temas es Hebreos capítulo 12 versículo 2: pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Constantemente nos está diciendo la palabra que hagamos de esta manera, porque es la forma como a nosotros y sus hijos se nos ha dado para abordar este gigante del temor que va a venir, por supuesto, a tocar a nuestras vidas. Ahora, ¿qué tenían los hombres de Dios en la Biblia que superaron este gigante a pesar de sus circunstancias? Tenían los ojos en Jesús. No hay otra fórmula, no hay otra manera.
No hay otra receta, es poner los ojos en Jesús. Es cuando quitamos los ojos en Jesús que las tormentas se sienten más grandes que Él. No lo son. Por ejemplo, Hechos 5:29, hablando del temor a los hombres, dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no lo habla la palabra de Dios. Hechos 4:20, porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, hablando de poner los ojos en Jesús. Me gusta cómo lo dice de esa generación que va a salir victoriosa a lo largo de una gran tribulación que está ahí, pues como parte de la cultura o de lo que nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido. ¿A quién? Al enemigo, al diablo, a la muerte. Dice: le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjate, la sangre del Cordero. Entender que el Señor nos ha perdonado, nos ha puesto en buenos términos con Dios. Dice: y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, yo te lo decía ahorita, Pablo lo dice en Filipenses: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque sabía su perspectiva, sabía dónde había puesto su mirar. Ahora yo quiero darte 4 consejos para vencer al gigante del temor. ¿Sí? Esto no fue magia, le pedí al pianista que viniera. Número 1, primer consejo. Recordemos que Dios es capaz. Nuestro Dios es capaz. A veces es un proceso, a veces en un instante. Es posible que Dios vaya a abrir paso en tu vida a través de un proceso. Yo me he dado cuenta que Dios trabaja a través de procesos. Deseamos los milagros, anhelamos los milagros, los toques repentinos de su gloria que transformen y cambien un entorno, una situación. El problema con los milagros es que no cambian la manera de pensar, no te transforman. El proceso sí. Amamos los milagros, qué padre cuando suceden. Los milagros le dan gloria, pero no cambian tu forma de pensar, de abordar a los gigantes. Los procesos sí. El proceso renueva tu mente y deja un testimonio. Es posible que tú estés pasando por un proceso. El proceso, escúchame bien, y es aquí donde yo quiero también ser certero en lo que te quiero decir, porque los procesos a veces incluyen un acompañamiento no nada más espiritual, sino también de profesionales de la salud, de médicos, de gente que sabe de procesos en este sentido, de medicamentos para salir adelante de procesos complicados. Queremos que Dios obre, claro, y confiamos en Él, pero también entendemos que Dios nos permite estos procesos porque hay cosas que nos quiere enseñar de Él, y hay cosas que quiere que saquemos de nosotros mismos, confiando en su palabra y en su presencia. Entonces, número 1 es esto: recordemos que Dios es capaz. Dios es capaz. Número 2, poner al Señor siempre delante de nosotros. Este es el siguiente consejo: poner al Señor siempre delante de nosotros. Salmo 16:8 dice: todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. La NTV del mismo pasaje dice: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Ahora, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra derecha que viene aquí en este primer versión de la Biblia dice: contigo a mi derecha jamás caeré. Tenemos que entender que la derecha, el lugar de la derecha en la Biblia es el más importante de todos. Por eso la Biblia dice que el Padre lo exaltó a lo sumo a la derecha del Padre, a Cristo. Es el lugar de excelencia.
¿Qué significa eso del salmista? Él está diciendo: cuando tú eres lo más importante de mi vida, no temo, estoy confiado, sé que tú estás conmigo, tengo reposo en mi alma. Más adelante el pasaje dice, versículo 9: gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma, todo mi ser siente una gran confianza. En la NTV dice: con razón mi corazón está contento y me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Porque si nosotros tenemos al Señor siempre como en el lugar preeminente, podemos estar seguros de que Él va a traer esto a nuestras vidas. Nos va a liberar, podemos estar seguros que nos va a liberar del gigante del temor. Número 3, llamemos por su nombre a lo que nos mantiene despiertos en la noche, a lo que nos preocupa, a lo que nos está robando el sueño. Llámale por su nombre, ¿sí? Nos enfrenta la raíz, y enfrentando la raíz vas a poder cambiar el fruto. Cuando la raíz está enfrentada. ¿Qué significa llamarle por su nombre? Es que a veces somos muy ambiguos, ¿verdad? Andamos pensando: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, pero nunca vamos a su presencia y oramos: Señor, ayúdame, tengo una tarjeta de crédito que no he podido pagar. ¿Tú crees que al Señor le asusta una tarjeta de débito? No le asusta. O hay muchas más cosas. Señor, el muchacho con el que anda mi hija, el diagnóstico que me dieron, el resultado, las medicinas que tengo que comprar, mi hijo no se está adaptando bien en la escuela. Mil cosas pueden haber que van a querer venir a tu vida a tratar de apresar tu corazón para que temas. Y necesitamos abordarlo por nombre y decirle: Señor, aquí está esto delante de ti. A veces meditamos, simplemente traemos una meditación ahí, pero es necesario que hablemos estas cosas delante de Dios. El Salmo 3, me encanta este salmo, el Salmo 3, también uno de mis favoritos, dice: oh Señor, tengo tantos enemigos. Aquí está hablando por nombre el salmista. David está diciendo: tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará. Porque así viene el diablo, sus mentiras: no tienes esperanza, te va a ir mal, el matrimonio no la vas a hacer, ese negocio no vas a poder emprender, no vas a poder hacer este pago, va a salir mal el resultado médico. Te dolió la cabeza, tienes un temor en la cabeza. Te dolió la panza, olvídate, te van a tener que sacar los intestinos. Y creamos un escenario impresionante. Pero es bien importante como lo dice aquí el salmista. Dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él respondió desde su santo monte. Me acosté y dormí, pero me despierto a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Y lo empieza a clamar: levántate, Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos tus enemigos. Es algo que tenemos que hacer. Muchas veces no hacemos este tipo de oraciones. Yo te decía, a veces nada más meditamos en la palabra, pero no tomamos acción de leer la palabra en voz alta en nuestras casas, en nuestros hogares, y traemos ahí. Se nos hace demasiado loco. ¿Cómo va a andar hablando en la casa la palabra de Dios? ¿Y cómo le va a andar diciendo, hablando ahí al aire? Pues porque tú vives por fe. Tú no vives como la gente de este mundo. Tú no estás tratando de quedar bien con lo que piensan los demás de ti. Tú estás tomándote de Dios y practicando disciplinas espirituales que van a ubicar en tu vida en un entorno donde has vencido al gigante del temor. Entonces, número 4, llena tus labios de alabanza. Llena tus labios de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Un poquito antes dice: entonces salgamos al encuentro con Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo
de alabanza a Dios. La Reina Valera 60 dice: ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Este pasaje termina: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Pero es tan importante llenar nuestra boca de alabanza. ¿Sabes por qué muchas veces el temor tiene tanto espacio en tu vida? Por lo que tú hablas. Y no quiero caer en un perfil supersticioso de andar declarando, proclamando, diciendo: oye, pero si hablamos puras, y disculpa la palabra, babosadas, si hablamos puras, y otra vez disculpa la palabra, estupideces, si de la fuente de nuestro interior nada más salen quejas, críticas, si del interior de nosotros nada más nos estamos autohablando: no la voy a hacer, no voy a poder. Y yo no estoy diciendo que te autoempoderes así como alguien que se para en el espejo y se pone y se peina y tú puedes, campeón, y hazlo. Yo no te estoy diciendo esas tonterías. Yo te estoy diciendo que tú vayas a la palabra de Dios y con la palabra de Dios llenes tu boca de alabanza, llenes tu matrimonio de alabanza, llenes tu casa de alabanza. Eso cambia los entornos y derrota al gigante que viene y quiere dominar tu vida. Pero no lo hacemos. Y nos acostumbramos a todo el tiempo andar preocupados. Y aprovechamos el carro para ir preocupados. Y vamos al súper para ir preocupados. Y nos vamos de vacaciones para andar preocupados. Cuando de verdad necesitamos que el fruto de nuestros labios, mira, nuestra boca habla lo que traemos adentro. Por eso le llama fruto de labios, porque la raíz de ese fruto, lo que tú traes en tu corazón y en tu mente, esa digestión espiritual que tú traes internamente, va a producir en tus labios un tipo de lenguaje que te va a ubicar en Dios o te va a desubicar en las cosas espirituales. Entonces, llena tus labios de alabanza. Esto no es agitar una varita mágica sobre el temor en nuestras vidas. Sencillamente es relegar nuestro temor al lugar que le corresponde, atrás de Jesús. Cuando ves a Jesús, se va. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces podríamos pensar: no, es que se va a ir el resto de nuestras vidas. No, va a haber momentos donde vas a temer, pero es relegarlo detrás de Jesús, es poner a Jesús en la mira principal de toda tu vida. Y en esta práctica y esta disciplina espiritual constantemente vas a tener una nueva cultura, una cultura de reino, donde vas a ver victorias espirituales día con día. La adoración y la preocupación que genera temor no pueden ocupar el mismo lugar. Ambas cosas no pueden llenar nuestra boca. O nos llena la boca de maldiciones a través de este tipo de elementos, o está nuestra boca llena de alabanza. Y entonces el ambiente cambia. El antídoto del temor es la fe. El antídoto del temor es la fe. Pero lo que impulsa nuestra fe son ambientes de adoración. Ambientes de adoración delante de nuestro Dios, que cambian todo lo que nosotros estamos haciendo, viviendo, participando. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a ir terminando. Quiero hacer algo aquí en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, ciérralos un momento para que no te distraigas. No te distraigas conmigo, no te distraigas con nada. Pero si tú estás atravesando en estos tiempos de tu vida por momentos de temor, así con tus ojos cerrados, ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Si estás atravesando por momentos de temor en tu vida, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, llena mi boca de alabanza. Hoy quiero proclamar tu nombre.
Señor, quiero relegar al temor detrás de la persona de Jesús. Hoy pongo mi confianza en ti. Ahora tú empieza a decirlo en oración. Tú tienes el control, tú eres capaz, tú estás vivo, tú lo has vencido, tu sangre ha sido proclamada en mi vida. Hoy te adoro, hoy te exalto, tú eres el Dios que está vivo. No hay nadie que se compara, que te haga competencia a ti. Tú eres el Dios que en la palabra nunca perdió ninguna de sus batallas. Tú eres el Dios vivo en medio de nosotros, que transforma nuestros entornos y todo lo que somos, Señor. Gracias, gracias. Ahí donde estás con tu mano levantada, dile: Señor, te adoro, te adoro. Vamos, llena tu boca de alabanza. Dile: eres bueno, eres grande, eres bendito. Tuyo es el reino, Señor, como cantábamos. Tuyo el poder, tuya la gloria. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos, iglesia. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el poder, tuya es la autoridad, tuyo es el control. Confiamos en ti, Jesús. Tú nos has dado la victoria. Tú nos has dado la victoria. Tú abriste el camino y lo volverás a hacer. Tú, el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Así es, Señor. Tuyo es el reino, el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Así es. Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. La palabra es temor, intimidación, cobardía, así se traduce. Pero este es un espíritu que cuando demasiado tiempo lo permitimos en nuestras vidas, ¿sabes qué hace? Empieza a hablar muerte. Empieza a hablar muerte. El espíritu de temor atrae el espíritu de muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que aquí hay gente que le ha venido a sus pensamientos: muérete, muérete, mátate. Y yo nada más quiero, si ese es tu caso, déjame orar, nada más, déjame orar un momento. Si ese es tu caso, ahí donde estás, cierra tus ojos, ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que todo espíritu de muerte es desechado de nosotros por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Rompe todo espíritu de muerte, rómpelo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que viene y habla al interior, a la mente, a decirle: mátate, en el nombre de Jesús se ha roto en esta hora. Clamamos, Señor, tu palabra en medio de nosotros, al Dios que está vivo. Señor, que en este momento, Señor, esa mentira que quiere surgir en medio de nosotros sea revelada como mentira. Es una mentira. Y el día de hoy, Señor, confiamos en tu vida, en tu resurrección, en el hecho que tú estás vivo. Señor, que tú rompas toda mentira, toda cadena, todo lo que aterra de noche, de mañana. Rómpelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.
Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor.